La grabación. Bueno, bienvenidos, gracias por estar en línea otra vez, otro lunes. Ya estamos casi los 40 conectados de siempre. La idea de la clase de hoy es retomar de donde dejamos la última vez, que es en array bidimensionales, y profundizar un poquito con eso y ya ir cerrando ese tema de arreglos bidimensionales, o matrices, ¿no? Llamadas mal y pronto. Luego, de 7:30 a 9, tienen el parcialito correspondiente a arreglos unidimensionales. ¿Sí? No hay nada de matrices en ninguno de los temas. Bien, lo dejamos para el próximo parcialito, lo de matrices. Bien, entonces, lo que estuvimos viendo hasta la clase pasada es principalmente arreglos bidimensionales. ¿Qué eran? Eran un arreglo de arreglos. ¿Sí? Estabas asustado, no pasa nada. Arreglos bidimensionales son un arreglo dentro de otro arreglo. Entonces lo que habíamos visto es que era algo así, ¿no? Si uno tenía este arreglo, o sea, este vector 1, 1, 2, y después tenía otro vector más, el 2, 2, 3, uno se daba cuenta que si estos dos datos son iguales en cuanto a dimensión y a tipo de dato, uno podría crear un arreglo. ¿Un arreglo de qué? De arreglos. Entonces surge el concepto de matriz. Vamos a trabajar con una matriz de números enteros. Vamos a trabajar con una matriz de, por ejemplo, de 6 por 3. ¿Qué quería decir 6 por 3? ¿Quién me recuerda qué quería decir 6 por 3? Exacto, a eso quería llegar con mi pregunta. ¿Cuáles son las columnas y cuáles son los renglones? Columnas y renglones. ¿Cuál es la dimensión que me dice columnas y cuál es la dimensión que me dice renglones? Dejo de compartir un segundito, así comparto de otra forma. Un segundito que estoy acomodando un poco mis ventanas. Efectivamente, como dijo alguien por ahí, Maxi González, no importa cuál es columna y cuál es renglón. Lo importante es que uno defina de antemano o uno materialice en su mente simplemente cuál desea que sean las filas y cuál desean que sean las columnas o los renglones y columnas, ¿no? Eso es como uno quiere visualizar los datos, pero en programación, en las computadoras, no existe el concepto ni de longitud, ni de ancho, ni de alto, ni nada por el estilo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos que sea una matriz de 6 columnas y 3 filas, tenemos que decir, bueno, la primera dimensión va a ser la que tenemos en columnas y la segunda en renglones. Pero es indiferente, lo importante es que uno lo defina bien y pronto, ¿sí? Que uno sea consistente de ahí en más con toda la notación. Por ejemplo, no sé, no me acuerdo la semana pasada cómo lo trabajamos, si primero los renglones o primero las columnas, ¿alguno se acuerda? Así hoy lo trabajamos al revés para que vean que es lo mismo. Bueno, por ejemplo, voy a trabajar con columnas, que van a ser 6, y renglones, que van a ser 3. ¿Por qué? Porque sí. Porque yo decido que sea así. Lo importante es que vamos a tener 3 tipos de datos de 6 enteros. ¿Sí? O sea, vamos a tener 18 enteros, distribuidos en 6 por 3. No importa cuál es cuál. ¿Sí? Eso es importante, que no importa cuál. ¿Sí? Entonces, la definición es columna 6, renglones 3. Y habíamos visto, tanto como con los arreglos unidimensionales como con los bidimensionales, que está bueno definir el tamaño de antemano y después trabajar únicamente con las variables, no con el número fijo. ¿Sí? Así uno se desliga un poco de estos numeritos y si lo necesita para algún otro ejercicio, simplemente cambia estos dos renglones y todo lo que hagamos con las matrices funciona. Bien. Lo primero que vimos con matrices es lo mismo que vemos siempre, o sea, cargar el dato, así como vimos primero cargar datos del tipo clásicos como enteros, flotantes, char, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo hacemos para cargar los arreglos bidimensionales. ¿Cómo era eso? ¿Cómo hacemos para cargar la matriz? Mientras ustedes me lo dicen, yo lo voy a cargar con números aleatorios para no perder tiempo con el printf y el scanf.
¿Quién me recuerda cómo hacemos para cargar una matriz? Lo malo de esta aplicación es que tengo que admitir a todos uno por uno. Exacto, hay que hacerlo con un for anidado, o sea, con dos for anidados, mejor dicho. Entonces necesitamos un for. ¿Cuál es el primer for? ¿El de las columnas o el de los renglones? Bien, va empatando renglones, columnas, columnas, va ganando columnas por uno. Última respuesta la tomo como válida, a ver, columnas. Bueno, la respuesta correcta es no importa. Así como no importa cuáles son las columnas y cuáles son los renglones, tampoco importa cuál es el primer for que hago. O sea, no interesa si primero cargo las columnas o si primero cargo los renglones. Lo importante es ser consistente con la carga. Entonces, yo voy a cargar primero los renglones. ¿Por qué? Porque a la hora de mostrarlo, ahí sí es importante cargar, o sea que el for exterior sean los renglones. Pero a la hora de la carga no importa, ¿sí? A la hora de printear, por llamarlo de alguna forma, a la hora de mostrarlo en consola, ahí sí hay que empezar por los renglones porque no se puede escribir de abajo para arriba en la consola. Ahí sí uno empieza con el renglón 0 y llega hasta el último renglón, ¿sí? Entonces, en el primer for sí o sí tengo que poner los renglones. Entonces define un índice para los renglones, que está bueno que llamarlo de alguna forma, como renglón, o en mi caso R, para no perder tiempo escribiendo. Entonces, el primer índice empieza en renglón igual a 0 y ¿dónde termina? ¿Dónde termina mi renglón? La diferencia entre nulo y 0 no es ninguna. ¿Por qué? Porque la librería time.0 define que nulo es el nombre del 0. Así que es lo mismo poner 0 y poner nulo. Gracias a la librería time. Así que es lo mismo. Porque en esa librería nosotros no lo vemos, pero se dice que nulo es igual a 0. Exacto. Entonces, el for exterior tiene que ir desde 0 hasta 5, ¿no? Hasta 2. O sea, 0, 1 y 2. O sea, son 3 iteraciones, por lo cual tengo que poner, como bien dijeron por ahí, renglón. Y al R incrementarlo de a 1. Listo, este es mi for exterior. ¿Cómo sería mi for interior? Mi for interior, por descarte, ¿no? Si el otro era para los renglones, este va a ser para las columnas, que a mi índice lo voy a llamar C. Empieza en 0, desde la columna 0 desde ya, y termina en donde? En columna. En col, en este caso. Y le vamos sumando 1 al iterador C. ¿Sí? Bien, entonces ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora hay que ir accediendo a cada una de las posiciones de la matriz para ir cargándole los datos que yo elegí porque sí, que van a ser aleatorios. ¿Cómo era eso? Era matriz y entre dos corchetes, porque es bidimensional, hay que decir en qué posición estoy con respecto a la columna y en qué posición estoy con respecto al renglón. Entonces, acá adentro, ¿qué tenía que poner? Primer corchete. Exacto, la primera dimensión, la del primer corchete, es la asociada a las columnas. Entonces, mi índice que está asociado a las columnas es el índice C. Así que acá voy a poner C. Y el índice que está asociado a los renglones es el que se llama R. Listo. Ahí ya estoy accediendo a todas las columnas y todos los renglones. Y en cada una de esas columnas y renglones voy a poner un número aleatorio. Un número aleatorio que yo voy a forzar a que sea menor que 10, entre 0 y 10, para que me ocupe un solo carácter y no me quede fea la pantalla. Solamente por eso. ¿Sí? Bueno, estamos simplemente probando. Listo. Ahí cargué a la matriz con números entre 0 y 10. Buenísimo. Lo otro que vimos que es importante realizar una vez que uno termina de hacer la carga es mostrar por pantalla, ¿no? Porque si uno no muestra por pantalla todo esto, no está seguro de que esté todo funcionando bien, ¿sí? Entonces, todo este primer módulo podría ser el módulo de la carga. Y el segundo módulo, con nuestros dos for anidados, van a ser para mostrar. ¿Cómo hacemos el mostrar? Otra vez, dos for anidado. En este caso sí es fundamental empezar por R. Acá sí importa, ¿sí? Es importante empezar por R y después columna, para la carga no. ¿Y cómo hacemos para mostrarlo? Súper fácil, como siempre, con un printf.
un printf, entre comillas, dejo dejo un espacio, porcentaje de porque son enteros, dejo otros espacios, cierro la comilla y digo, este entero de dónde lo saco, y lo saco de matriz en la posición C, posición R, que me dan mis dos iteradores del for. Una vez que hago esto, se van a imprimir los 18 datos, los 6 por 3 datos, o sea 18 datos, pero se van a mostrar todos en una fila, ¿sí? Para evitar eso, hay que justamente, como están diciendo por ahí, hacer un printf. ¿Printf de qué? De un barra n, para dejar un renglón una vez que uno termina de cargar todas las columnas. O sea, una vez que termino de mostrar las columnas, voy a pasar al renglón siguiente. Por ende, tengo que dejar un renglón justamente. Acá me falta un paréntesis, me parece. Sí. Por ahí preguntaban algo, me parece. Al revés no están las posiciones. Mira, la primera posición es la C. La C es acorde a la C y C es de columna. Y la columna es exactamente la primera dimensión. Así que estaría todo bien. Muchas gracias el que me dijo del paréntesis. A ver, en este... No, en este está bien. ¿Sí? La C es de columna, la R de renglón. Y hay que ser siempre consistente con esas dimensiones. No importa si lo hago como lo hacíamos siempre. ¿Y cómo hacíamos siempre? Hacíamos así. Y siempre es la clase pasada. O sea, tampoco es que tenemos un pasado ultra extenso de matrices. De hecho, estamos cargando primero los renglones y después las columnas. Sí, no importa. Lo importante es que lo hagas en este orden para imprimir, pero la carga la haces en el sentido que quieras. Entonces ahora ejecuto. Si no metí la pata con nada, esto va a funcionar. Metí la pata con algo. Vamos a ver con qué. Punto y coma seguramente. Esto cierra este for. Esto. Acá está. Cuando comenté se ve que se me gustó. Ejecutamos. Por ahí dijeron que falta un R++, ahora lo chequeo. Si no funciona en 4 segundos chequeo eso. Efectivamente algo está fallando, vamos a chequearlo. Muchas gracias, R++. Sí, cuando comenté borré toda esta línea, se ve, porque estaban los 3 errores estaban en la misma línea. Bien, entonces acá como vemos, efectivamente se generó una matriz de 6 columnas y 3 renglones. ¿Sí? Vamos a buscar algún número que no esté repetido. Por ejemplo, van a estar siempre alguno repetido, a ver. Este 3. ¿En qué posición está este 3? Así repasamos un poco eso. ¿Ese 3 en qué posición está? Exacto. Primer coordenada tiene que ser la columna. ¿Por qué? Porque definimos que la primera coordenada es la columna. Entonces, ¿en qué posición está de las columnas? Posición 4. ¿Y en qué renglón está? Renglón 1. Así que 4, 1 son las coordenadas de este punto. ¿Sí? No 5, 2 como vi por ahí, ni 2, 5. Ni siquiera 1, 4. Las coordenadas son en este orden. Columna 4. Renglón 1. Recuerden que tanto las columnas como los renglones comienzan en 0. ¿Sí? Bien, otra cosa que creo que trabajamos la clase pasada es cómo haríamos para encontrar, por ejemplo, un máximo. ¿No? ¿Cómo haríamos para encontrar el máximo de una matriz? Sí, efectivamente hay que hacer la misma comparación que hacíamos ya sea con la carga de muchas variables iguales en las primeras clases,
o como hacíamos para encontrar un máximo o un mínimo de un array unidimensional, hay que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es hacer lo mismo? Es definir una variable para guardar el máximo, darle un valor inicial, y acá sí les dejo para ustedes cuál sería el valor inicial que habría que darle a máximo. Exacto, antes lo que hacíamos era le asignábamos la primera posición del array unidimensional, o sea del vector. Poníamos vector en la posición 0. Ahora no existe matriz en la posición 0. No existe matriz en la posición 0. ¿Por qué? Porque nos falta una dimensión. Lo que sí existe es matriz en la posición 0, 0. Es la primera columna y el primer renglón. ¿Sí? Entonces, esta es la asignación del primer elemento de nuestra matriz al valor de máximo. ¿Y cómo se hace para encontrarlo? Siempre lo mismo, no somos muy creativos en esto. Hacemos el doble for anidado, el for anidado, mejor dicho, no doble for anidado. Y dentro del for interno, ¿qué hacemos? Hacemos la comparación de siempre. Si el máximo es menor que la matriz en la posición CR, ¿qué quiere decir? Que el máximo no era el máximo. ¿Por qué? Porque apareció un numerito, que es este, que es mayor que el máximo. Así que ese máximo era mentiroso. El verdadero máximo es justamente este valor. ¿Sí? ¿Lo siguen a esto? O sea, es la misma mecánica que usábamos siempre, solo que dentro de dos for, no dentro de uno solo. Mírenlo con calma y me dicen. Si el numerito que está en la matriz en esta posición es mayor que el máximo, quiere decir que el máximo en verdad es este número, no es el que teníamos antes. ¿Sí? Excelente. Bueno, una cosa que nos interesaría hacer es mostrar por pantalla el máximo. El máximo es porcentaje de y mostramos el máximo. Vamos a confiar en mi programación en C. Vamos a suponer que esto funciona y lo voy a compilar en un rato y les hago otra pregunta. Es, ¿cómo haríamos para encontrar la posición del máximo? ¿No? Porque habíamos visto que no siempre es importante encontrar el valor máximo, sino que a veces nos alcanza con encontrar la posición donde está ese máximo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo hacemos para encontrar la posición del máximo en este caso? Guardamos la posición, bien, esa es una respuesta buena. Ahora, ¿cómo la guardamos? Exacto, eso es lo importante de lo que está diciendo ahí Nicolás Esfara, que es que la posición, si bien la estoy diciendo en singular, la posición ahora está descrita por dos coordenadas. ¿Se acuerdan cuando practicamos con el 3, que estaba en la columna 4, renglón 1? ¿Ya? Está en dos lugares, no está en uno solo. Está en una columna y en un renglón. Por lo cual necesitamos definir la posición con respecto a la columna y la posición con respecto al renglón. ¿Sí? Yo no puedo describir dónde está un elemento de una matriz si no doy las dos posiciones. En este caso, la inicialización de la variable no es importante. ¿Por qué? Porque le voy a asignar el valor enseguida y no voy a usar esa variable para ninguna otra cosa. Así que, una vez que encontramos al máximo, decimos, buenísimo, lo encontré. Entonces, la posición con respecto a las columnas es lo que nos dice el iterador C. Y la posición con respecto al renglón es la que nos dice el iterador R. Entonces, de esta forma, no solo encontramos el máximo, sino que también encontramos su posición. Así que es importante esto. Si hay dos dimensiones para un array, hay dos coordenadas que describen a un punto. Bien, entonces, el máximo es este de acá y está en los puntos porcentaje de, coma, porcentaje de. Entonces voy a describir dónde está. Está en posición C, posición R. Voy a sacarle un par de palabras. Y entonces va a decir, el máximo es, qué sé yo, 5 y está en la posición 3, 1, por ejemplo.
Así que ahora sí estamos en condiciones de compilarlo y chequearlo. Bien, a ver, el máximo es 9, eso parecería estar bien, hay muchos 9 y está en la posición, esto no me está gustando, vamos a ver qué pasó acá. Por la inicialización parecería raro, porque no tendría por qué, porque le estoy asignando valores fijos, pero podría ser, vamos a chequearlo. Si en C pasan estas cosas, yo le estoy asignando un valor fijo, así que no entiendo por qué estaría mostrando mal. Déjenme ver si están bien las máscaras, porcentaje de, sí, la inicialización quizás. Sí, efectivamente. Bien, vamos a probarlo. El máximo es 9, está lleno de 9 y se queda con el primer 9. Ahora vamos a ver por qué. Y está en la posición 0, 0. Voy a compilar otra vez, así no aparece el 0, 0. Bien, listo. El máximo otra vez es 9. Son 10 números y hay 18, así que es muy probable que sea el 9. ¿Y ahora en qué posición está? Está acá. ¿Y eso dónde es? Es en la columna 1 y en el último renglón, o sea en el renglón 2. Ahí vemos que esto está funcionando bien, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Entonces, ¿entendieron esto de máximo, mínimo, o lo que sea, y su posición? ¿Sí? Excelente. Bueno, y si quisieran, no sé, otra cosa típica es calcular la suma o el promedio o lo que sea, ¿cómo haríamos? Voy a hacer algo medio de cavernícola, pero voy a calcular también el promedio. ¿Sí? El promedio es flotante. No me gusta hacer dos cosas en el mismo for, pero en este caso, como ya lo vimos, lo voy a hacer. ¿Sí? Es un promedio, así que ¿qué necesitamos hacer? Primero un acumulador, una suma. Así que antes de encontrar el máximo voy a hacer la suma. Acá voy a ir sumando todos los valores de la matriz. Y ya que estamos haciendo chanchadas, una chanchada más. Voy a hacer promedio igual a promedio más la matriz en la posición que estoy. ¿Sí? Estoy usando la variable promedio, no la estoy usando para calcular el promedio. La estoy usando de acumulador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo vimos y vimos cómo se hace esto bien de verdad. Hacerlo bien de verdad implica hacer los dos for y a la suma hacerlo una variable suma. ¿Sí? Y una vez que uno termina, poner promedio igual a suma dividido el tamaño. En este caso voy a poner promedio dividido el tamaño. Y el tamaño se los pregunto a ustedes. ¿Cuál es el tamaño que tengo que poner acá? O sea, se entendió la chanchada que hice, ¿no? Estoy sumando en promedio. No está bien sumar en una variable que se llama promedio, porque lo que estoy calculando acá no es el promedio exactamente. ¿Sí? Así que acá podríamos usar una variable que se llame suma. ¿Sí? Exacto. Lo que dice ahí Gregorio está bien, es 18, efectivamente es 18, pero el 18 es un valor estático para este momento y para esta situación. Para desligarnos un poco de esta situación, uno tendría que poner renglón por columna, ¿no? Así queda de forma genérica y sirve para cualquier otra matriz. 6 por 3 en este caso, pero renglón columna en forma genérica, para que funcione para cualquier otra matriz. De esta forma, ahora sí tenemos el promedio listo. Por ende, podemos mostrar el promedio también. Printf, el promedio es 2 puntos. En este caso es un flotante, así que porcentaje f, coma, promedio. ¿Sí? Vamos a probarlo. Bien, promedio 4.5. Vamos a chequearlo rápidamente. 5, 12, 20, 25, 30, 37, 44, 51, 54, 56, 62, 71, 75, 81.
36, 72 sería si fuera 4, sí, se ve bien. 4.5, excelente. Para que muestre solamente dos decimales, punto 2. Punto 2, dos decimales, punto 1, un decimal, punto 4, 4 decimales y así. Solemos usar punto 2. Bien. Y esto es básicamente todo lo que vimos la clase pasada. Quizás profundizamos un poco en algo o hicimos alguna cuenta, pero es básicamente todo lo mismo de la clase pasada. ¿Sí? Bien, dicho esto y dado este repaso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto y me voy a quedar solamente con la generación de la matriz y mostrarla. Borro todo esto, me quedo simplemente con la generación de la matriz aleatoria y su muestra. Bien, seguimos teniendo una matriz de 6 por 3 aleatoria. Ahora la cuestión es la siguiente, uno no usa las matrices simplemente para amargarles la vida a ustedes o para darle alguna aplicación a lo que vieron de matemática, ya sea en Mate 2 o en matemática de la secundaria, sino que las matrices muchas veces representan fenómenos físicos o de la vida cotidiana y representan una forma de almacenar datos para algún tipo de entidad o proceso o comportamiento o propiedad de lo que sea. Por ejemplo, ¿qué estoy diciendo con esto? Ejecuto otra vez, así les muestro la matriz. Esto así, datos así, a mí no me dirían nada, ya sabemos calcular el máximo, el mínimo, el promedio, etcétera, etcétera, pero así solitos no dicen de nada, no dicen nada. Entonces, es bueno encontrar algún uso en la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Podría ser, en base a la pregunta que hizo alguien de los bimestres, uno podría separar al año en 6 bimestres, ¿sí? Y decir que estos números son, no sé, la cantidad, podría ser, mira, podría ser la cantidad de muertos por coronavirus que hubo en una determinada ciudad cada bimestre. O sea, bimestre 1 murieron 9, bimestre 2 murieron 8, bimestre 3 murieron 4 y el bimestre 6, noviembre-diciembre, se vino otro brote, murieron 8. ¿Sí? ¿Se entiende? Cada bimestre representa algo. Visualizan esto, que cada dato podría llegar a significar algo. ¿Sí? Eso en cuanto a las columnas. Las columnas representarían los bimestres. ¿Y qué representarían los renglones? Podría ser así. Este renglón es Lanús, este renglón es Banfield y este renglón es Ushuaia, qué sé yo. Entonces, ¿este 4 qué representa? Representa que en Banfield, en el tercer bimestre, murieron 4 personas. En Ushuaia, en el quinto bimestre, murieron 5 personas. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es la interpretación, por ejemplo, de esta matriz? Entonces, es por eso que es bueno entender de antemano cuál es la columna, cuál es el renglón y qué representa. En nuestro caso, las columnas son las muertes por el COVID y los renglones son ciudades, localidades distintas. Lanús, Banfield y Ushuaia en nuestro caso. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? El chat quedó frisado ahí. No sé bien qué están discutiendo, creo que están discutiendo, yo digo primer columna, pero bueno, efectivamente la primer columna es la columna 0. ¿Sí? Nunca hay que perder de vista eso. Siempre el primer renglón o la primera columna es el 0. Uno en el lenguaje de español, lenguaje coloquial, dice la primer columna, el primer renglón. Pero no quiere decir que sea el renglón 1, es el renglón 0 siempre.
No se puede. Los array empiezan en 0. No se puede iniciar en 1, ni en 2, ni en 3. Empiezan en 0. Podrías empezarlo en 1 y hacerlo de un tamaño mayor. O sea, en vez de un array de 5, podrías hacer un array de 6 y empezar en 1. Pero estás desperdiciando el primer espacio. Siempre se arranca en 0. Siempre. Así que después vos, si querés, mostrar por consola un 5. O sea, multiplicar por 5 al 1, no sé. Pero no tenés que perder de vista que el 1 o el 0 o el 2 son las posiciones de la matriz. Sí, hay un bimestre 0 y este es el bimestre 0. Bimestre 0 es el que está en la primera columna. Nada más. Además, ¿por qué el primer bimestre se va a llamar bimestre 1? Se podría llamar bimestre caliente, si querés. Sería enero y febrero. Después el bimestre tibio, bimestre frío, bimestre templado. O sea, el nombre se lo estás dando vos, el 1. No importa cómo se llama. Lo importante es en qué posición está. Y tener presente lo que uno está sumando. ¿Sí? Claro, si no les gusta mostrar por pantalla el 0, ponen i más 1. Entonces, en vez de mostrar entre 0 y 5, va a mostrar entre 1 y 6. Pero cuando acceden a ese dato, por medio de la posición de memoria, tienen que entrar desde el 0 hasta el 5, por ejemplo. No, es que empezar con el 1 y no con el 0 no es un punto menos. Es un ejercicio anulado prácticamente, porque estás desperdiciando la primera ubicación. ¿Sí? Tenés que entrar con el 0 a los arrays. Después por pantalla otra vez, mostrás lo que querés. Sí, no pasa nada, si ponen bimestre 0 no pasa nada, está bien eso. Exacto, me da igual que pongan bimestre 1 o bimestre 0. Bien, volvemos con esto que si no se nos va el tiempo charlando de esto. Empieza en 0 y termina en tamaño menos 1, siempre, cualquier array. Entonces, no es tan útil encontrar, por ejemplo, el máximo de muertes. No me interesa el máximo de muertes. Ni tampoco es tan útil encontrar el promedio de muertes. Podría serlo, ¿no? Pero lo que muchas veces es útil es encontrar el promedio de muertes o el total de muertes en Lanús. O el total de muertos en Banfield. O el total de muertos en Ushuaia. O cuántos murieron en el primer bimestre. O cuántos murieron en el último bimestre. Entonces, si se fijan, muchas veces a los datos de las matrices se suele ser útil, y mucho más útil que lo que estuvimos haciendo hasta recién, recorrer los datos por renglones o por columnas. ¿Por qué? Porque cada renglón o cada columna representa algo en particular. ¿Sí? Entonces, la clase pasada aprendimos, y hoy repasamos, cómo es para encontrar promedios mínimos y máximos generales de una matriz. Pero eso no suele ser tan útil como encontrar datos particulares por columnas o por renglones. ¿Sí? ¿Se entiende lo que queremos hacer ahora? Es encontrar el mínimo, el máximo, la suma, el promedio, lo que sea, pero por renglones o por columnas. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la suma, o sea, cuánta gente murió en Lanús, ¿qué tendría que hacer? Sumar todo el primer renglón, exactamente. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Bueno, y esa respuesta la dejo abierta. Después, supongamos que quiero
los muertos en Banfield, ¿cómo hago? Sumo el segundo renglón. Y si quiero los muertos en Ushuaia, sumo el tercer renglón. Hasta ahí va joya. Ahora, uno, ¿qué es lo que obtiene? Uno va a obtener un numerito acá, que va a decir la suma. Va a decir, qué sé yo, 17, 21, 25, 34, 41. Va a decir que murieron 41 en Lanús. Acá va a decir que murieron 33 en Banfield. Y acá va a decir que murieron 27 en Ushuaia. Si se fijan, van a ser 3 numeritos, uno para cada renglón. Teníamos 3 renglones. Entonces va a quedar un número para cada renglón. ¿Sí? Entonces, el resultado de sumar por filas o por columnas, si se fijan, es otro array. Va a ser un array de 3 números enteros. ¿Sí? ¿Lo visualizan a eso? Eso es lo importante de esto. Que si yo sumo por renglones, voy a obtener un número para el primer renglón, otro número para el segundo, otro número para el tercero. O sea, voy a obtener un nuevo array. Eso es lo que vamos a hacer acá. No, otra matriz no. Esto no es una matriz. Es un número primer renglón, otro número segundo renglón, otro número tercer renglón. O sea, son 3 números enteros. Esto es un array unidimensional, no es una matriz. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a definir un int que va a ser para la suma por renglón. Entonces, acá yo voy a hacer las sumas por cada uno de los renglones. Como todas las sumas y los acumuladores, hay que iniciarlos en 0. ¿Sí? Ahora bien, dijimos que suma por renglón va a tener un resultado para Lanús, un resultado para Banfield y un resultado para Ushuaia. Por ende, suma por renglón deja de ser un entero y pasa a ser un array. ¿Sí? Un array de, en este caso, ¿cuántos elementos? Tres elementos, ¿no? Dijimos Ushuaia, Lanús y Banfield. Son 3 elementos. Así que acá puedo poner un 3 o puedo poner ren. ¿Sí? Porque tengo 3 renglones. Entonces acá estoy definiendo un vector de 3 elementos. ¿Cómo hago para inicializar la suma? Hay que inicializarla en 0. Así que eso lo hago rápidamente. Lo voy a hacer con un for que empieza desde i igual 0 hasta i menor que ren y más. Voy a hacer todo en un renglón, total es para inicializar. Y digo que suma por renglón es igual a 0. En la posición i. De esta forma lo que estoy haciendo es dándole valor inicial a cada una de las componentes de mi suma por renglón. Estoy haciendo que todos los elementos de mi nuevo array valgan 0. ¿Sí? Estoy dándole el valor inicial a suma por renglón. Bien, una vez que tengo esto, ahora sí, pasemos a la suma. La suma implica hacer los dos for, como siempre. No, eso no se puede hacer en 3. Eso no compila, creo yo. Y si compila, hace cualquier cosa. Esa no es la forma de declarar un array. El array lo podías declarar así, entre llaves, 0,0,0. Eso es cierto, eso sí podés hacer con un vector. Con un array unidimensional podés hacer eso. Pero esto suponiendo que conoces el tamaño. En este caso conocemos el tamaño, es 3. Pero dijimos que no está bueno dejarlo ligado a un tamaño estático. Como renglón podría ser tranquilamente 23, o sea, en vez de ser 3 ciudades podrían ser 23 ciudades. Tendría que hacer una llave con 23 ceros. Y peor aún, tendría que modificar el código cada vez que agrego o saco ciudades. Entonces, para evitar eso, hacemos el for que inicializa el array. ¿Sí? Bien, entonces inicializamos el vector con muchos ceros. ¿Cuántos ceros? No sabemos. La cantidad que nos diga el renglón. Y hacemos nuestro doble iteración, como siempre. Que empieza acá. Suma por renglones. Entonces, ¿cómo hacemos para realizar la suma por renglón? Alguien lo había dicho por ahí, pero bueno, les pido que lo repita. Desde ya que vamos a usar esta variable, suma por renglón. Y nosotros antes, ¿cómo hacíamos para sumar cosas? Hacíamos suma
igual suma más lo que sea, vector. Antes hacíamos esto, ¿no? Ahora, ¿cómo les parece que vamos a hacer? O sea, la idea es la misma. Solo que acá hay una cuestión de dimensiones. Si se fijan, antes guardábamos un entero es igual a ese mismo entero más el vector y aclarábamos una sola dimensión. Ahora estamos en una dimensión más. Así que en vez de usar suma, vamos a usar suma por renglón. Suma por renglón. Vamos a hacer así. Acá tenemos, estamos acumulando en la suma por renglón lo que obtenemos de nuestra matriz. Nuestra matriz, recuerden que tenía primero las columnas y después los renglones, ¿sí? Déjenme que lo chequeo. Primero columnas, después renglones. Siempre tienen que chequear eso. Estoy accediendo al dato que está en una determinada columna y en un determinado renglón. Entonces, este valor, ¿en qué posición de suma por renglón debería ponerlo? ¿No? O sea, yo acá tengo que aclarar en qué posición de mi vector estoy haciendo la suma. Efectivamente, como estoy haciendo suma por renglón, el renglón me lo define el R, la variable R. Así que tengo que decir que estoy haciendo la suma por renglón. ¿De qué renglón? Y de renglón R, así que tengo que poner R. Este R define cuál es el renglón que estoy sumando. ¿Y qué cosas estoy sumando? Todas las columnas de ese renglón. Eso es lo que hace esta variable. Bien. Y bueno, y después estaría bueno hacer un printf. Printf. Vamos a hacer así. Porcentaje de... Déjenme pensar cómo hacerlo que quede prolijo. Así. Lo voy a poner dentro de un for así queda prolijito. Entonces, suma por renglón es un array de 3 posiciones. Por ende, voy a hacer un for de 0 hasta 2 o hasta 3, como quieran llamarlo, para ir mostrando cada uno de los elementos de suma por renglón. Bueno, creo que esto se va a ver prolijito, vamos a verlo ahora. Vamos a compilarlo y vamos a chequearlo. Ah, lo tenía abierto acá. Bien, tenemos 3 renglones, porque son 3 ciudades, por ende queremos 3 resultados. Hay 3 resultados, así que tiene un aspecto dimensional por lo menos correcto. Vamos a ver si está bien, vamos a sumar alguna, a ver cuál les parece más fácil esta. 8, 17, 18, 24, 34, parece estar bien. 26, 34. Otra vez, vamos con la última. 8, 16, 24, 31, 37. Parece ya estar bien. ¿Sí? ¿Se vio? ¿Se logró apreciar eso? Cómo se guardó la suma de cada renglón en una determinada posición de nuestro vector que se llamaba suma por renglón. Lo que dice Nico Fara está bien. Lo que dice acá Nico es que pongamos al finalizar cada renglón. O sea que acá pongamos un printf suma por renglón en la posición R. Eso está bien, lo voy a ir mostrando. Pero recuerden que nunca está bien, nunca está del todo bien hacer dos cosas en el mismo módulo, ¿sí? Este sería el módulo para calcular las cosas y acá habría otro módulo como para mostrar los datos. ¿Por qué? Porque uno no siempre quiere calcular y mostrar. A veces uno simplemente quiere calcular. Entonces, en este caso puede que sí, como para que yo se los muestre. Hubiera estado bueno hacer el print acá. Es cierto.
pero tengan presente que siempre está bueno tener las cosas todas separadas. Cargar y mostrar por separado, ¿sí? Bien, dicho esto, ya sabemos sumar por renglones. De la misma forma, podría venir acá el presidente y preguntarnos, no, che, pero no me interesa cuánto murió por ciudad. Me interesa saber cuántos murieron en el bimestre 4, o cuántos murieron en el bimestre 5, cuántos murieron en el bimestre 6. No me importan las localidades. Para eso, tendríamos que sumar por columnas. ¿Y cómo sería el truquito de sumar por columnas? Sería exactamente igual. Vamos a declarar una variable para sumar por columnas. Sumar por columnas. ¿Cuántas columnas son? Bueno, lo cerré, pero eran 6 columnas, así que el tamaño lo definimos con col, ¿sí? Y hacemos un for para inicializar estas columnas. For de 0 hasta columna, suma por columna. Bien, listo, ya inicialicé suma por columnas. ¿Y qué les parece que habría que cambiar acá? Si esto lo estoy haciendo para sumar por renglones y columnas, ¿qué es lo que habría que cambiar? Lo mismo por al revés, no me dice mucho, pero creo que por ahí en mente lo tenés bien. ¿Qué es lo que habría que cambiar en esto? ¿No? Si vamos a sumar por columnas ahora. Invertir los for. Si invierto los for hago lo mismo, solo que en otro orden. C por R, eso me gusta. Cambiar C por R me gusta. No en todos lados, pero sí, efectivamente. Hacemos así, suma por columna. Acá también ponemos suma por columna. Ahora hay que decir, estoy sumando por columna. Bueno, ¿en qué columna? Y la columna C. Lo mismo acá, en columna C. Y la matriz siempre la recorremos en su totalidad. Las comillas simples con el número de que está a la derecha del 0. Con el número no, la tecla que está a la derecha del 0. Entonces de esta forma sumamos por columnas. Para mostrarlo, lo mismo. Hacemos un for, suma por columnas. Un for que empieza desde 0, termina en columnas. Suma por columnas. Acá esperamos tener 6 resultados. Vamos a ver si está todo joya. Dale, ahora lo arreglo. Suma por columna. ¿Cómo se llamaba? Columnas. Gracias. Ahora sí. Vamos a chequearlo. Bien, lo primero ya lo habíamos chequeado y acá tenemos las sumas por columnas. Vamos a ver si están bien. 4, 7, 14. Buenísimo. 1, 5, 6. Buenísimo. 1, 15, 16. Perfecto. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Entiende lo que estuvimos haciendo hoy? Estuvimos trabajando. Entonces, las matrices suele ser útil trabajarlas así. Trabajarlas por filas y por columnas. ¿Por qué? Porque las filas representan algo y las columnas representan otra cosa. En este caso eran muertos y ciudades. En el ejercicio que tienen que hacer ustedes en el PowerPoint son meses y consumo eléctrico, creo. No me acuerdo. A ver. Vamos a abrir el PowerPoint, que hoy no lo abrí. Lo bueno de matrices es que tienen solamente 2 ejercicios para hacer, así que los van a resolver rápidamente. No son complicados. Más después de esta clase que ya vieron cómo se haría. Los ejercicios que tienen que hacer son... Bueno, acá tenían un ejemplo de cómo se carga la matriz. Esto ya lo habían visto. Acá, el ejercicio 1 es cargar una matriz de 12 por 4, ¿sí? Y encontrar lo que hicimos hoy, ¿no?
el total ganado por cada empresa en el año. Bueno, eso es sumar por columnas o por renglones, según como uno defina cada cosa. Bien, el total ganado por todas las empresas juntas. Esta sería la suma de toda la matriz. Encontrar el máximo y en qué mes ocurrió. Encontrar el mínimo y en qué mes ocurrió. Entonces, la matriz, si leen un poco acá el enunciado, lo que dice es que crea una matriz de 12 por 4 de números decimales, no son enteros, donde el 4 quiere decir que hay 4 empresas y los 12 quiere decir que son los meses. Es decir, en cada mes cuánto ganó cada empresa. ¿Sí? Eso es lo que representa la matriz. Tienen que responder estas preguntas calculando máximos, mínimos y sumas, ya sea generales como por columnas o por renglones. ¿Sí? Eso es lo que habría que hacer en el ejercicio 1. Creo que acá hay una ilustración de cómo sería la cuestión. Sí, ¿ven? Tenemos las 4 empresas y los 12 meses. Bien. ¿Cuánto ganó la empresa 1 en el año? Sería sumar por renglón. Eso sería lo que ganó la empresa 1 en el año. ¿Cuánto ganó la empresa? ¿Cuánto se ganó en el mes 6? Sería sumar por columna. ¿Sí? Ese tipo de preguntas y respuestas tienen que conseguir ustedes. Y hay alguna pregunta que dice cuál es la empresa que más ganó y cuándo. Sería decir, bueno, el máximo es 46, fue en el mes 8 y fue la empresa 4. Ese tipo de cosas hay que hacer. La pregunta más difícil es la que habla sobre los bimestres. Pregunta cuál es la empresa que ganó más en términos de bimestres. Eso lo que tienen que hacer es agrupar los meses de a 2. ¿Sí? No trabajar con todos los meses, sino agruparlos de a 2. Bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3, bimestre 4, bimestre 5 y bimestre 6. Básicamente el ejercicio que hicimos hoy, solo que pasando de los 12 meses a 6. ¿Sí? O sea, el ejercicio ya lo tienen resuelto, solo que traten de transformar estos 2 meses en uno solo, o sea, en un bimestre. Bien, pero otra vez, el ejercicio está resuelto, fue más o menos lo que hicimos hoy, solo que era con muertos. Y después el ejercicio 2, este es más abstracto, más aburrido, que es que tenemos dos matrices de 4×4, enteras creo, no dice en ningún lado, sí, 2 matrices de 4×4, de lo que sean, si quieren de enteros, aleatorios. Y ahí lo que tienen que hacer es sumar las matrices, restar las matrices y multiplicar las matrices. No tienen por qué acordarse cómo se hace eso, así que les puse un ejemplo de suma, un ejemplo de resta y un ejemplo de multiplicación. Eso es lo que tendrían que programar ustedes. Les adelanto cómo es. La suma es coordenada con coordenada, o sea 2 más 1, 3. 0 más 0, 0, 1 más 1, 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, miren el ejemplo para entender cómo es lo que tienen que programar. El 2 ya lo hice, el 2 es este. Sí, no hay problema, mandalo y lo chusmeamos. Mandalo por el WhatsApp si querés y lo miramos por ahí. Bien, y ese es el último ejercicio, creo que no hay más. Porque todo esto después habla de un ejercicio integrador que hicimos el año pasado, así que esto lo ignoran. Así que ignoren la parte del ejercicio integrador. Lo único que pueden mirar si quieren es esta parte. El ejercicio tercero y un videito extra sobre el tema de arreglos bidimensionales. ¿Sí? Bueno, con esto que vimos hoy terminamos el tema de arreglos bidimensionales, que si se fijan no es nada nuevo, o sea, es básicamente llevarse bien con los for, nada más. ¿Sí? No sé si quedó claro, fue clara la explicación. No, los ejercicios son para que lo hagan ustedes. Se mandan por mail cuando yo se los pido y cuando se los marco en rojo. Son ejercicios para que los vayan haciendo y no se atrasen con la materia, solamente eso.
Sí, son como el contenido mínimo que tienen que tener para no estar atrasados con la materia. Además tienen todos los ejercicios de la guía, ¿no? Para el que le sobra el tiempo y quiere hacer alguno más. Tienen todos los ejercicios de la guía. ¿Sí? Sí, decime. Sí, dale, ¿qué pasa? Sí, claro, comentarios en el código. O sea, más que nada en las partes conflictivas que uno podría no saber qué está haciendo. Declaro las variables, hago un for que hace tal cosa, etcétera, etcétera. No, sí, la clase terminó acá, salvo que me quieran preguntar algo, pero acá terminó la clase. 19:30 está configurado el aula virtual para que quede visible el parcialito. Hasta las 21. La entrega únicamente por campus. Pueden copiar y pegar el código fuente en el cuerpo de texto o adjuntarlo. Bien, bueno, entonces si no hay ninguna otra cuestión. Todo el cuerpo del main, porque si hay alguno que está medio complicado lo ejecuto para ver cómo funciona. Mostrar al revés un array, sí, lo muestro enseguida, es súper fácil. Suponete que tenés un vector de, no sé, de 5 elementos, que les voy a dar los valores iniciales como para ganar tiempo. Listo, este es el vector de 5 elementos enteros y los querés mostrar al revés, o sea, -1, 6, 5, 4, 1. ¿Cómo se hace? Así. Haces un for que va desde un índice. El índice empieza acá, en la última posición. La última posición es 4, porque esta es la 0, 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Y el índice termina acá en 0. Así que hay que poner que el índice sea mayor o igual que 0. Y al índice lo vamos decrementando. O sea, empieza en 4 y termina en 0. Y ahí adentro haces un printf porcentaje d del vector en la posición i. Y listo, empezás desde el 4 y vas hasta el 0. Uy, no dejé renglón, pero bueno, créeme que está ahí el vector. -1, 6, 5, 4, 1. ¿Sí? Está acá. Bien. No, por favor. La parte de suma por columnas está acá. Si no se puede poner igualdades en los for, tienen que ser desigualdades. Sí, como dice ahí Marianela, eso de arrancar en cero no es solamente un berrinche de los docentes, no, es un berrinche de todos los lenguajes, o sea, empiezan en la posición 0, siempre. Primer posición es la 0. Puede ser que intuitivamente o de forma natural uno pretenda empezar en 1, pero no.
empieza en 0. De hecho, cuando nacés, ¿qué edad tenés? No tenés 1 año, tenés 0 años. Así, cuando cumplís 1 año, es porque ya pasó 1 año. Así que también empieza en 0, incluso las cosas más natural como la vida misma, como la edad. Bien, bueno, si no hay ninguna consulta, vamos cerrando. Descansen 15 minutitos que ya después tienen el parcialito. Nos vemos, suerte con eso, que descansen y que les vaya bien.